Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte te vamos a enseñar el vocabulario del viaje y las vacaciones. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! El verbo en español es viajar y la palabra viaje. Si viajas, significa que estás de vacaciones y tienes tiempo libre. Dependiendo del tipo de viaje que vas a hacer, es posible que necesites tu pasaporte, tu documento de identidad o DNI o una visa. Además, puedes viajar en avión, en coche o carro y en bicicleta. Si has decidido viajar en avión, tienes que comprar un billete o tiquete de avión y visitar el aeropuerto. Pero si has decidido alquilar un coche, necesitas contactar a una agencia de alquiler de coches. También debes preparar tu maleta con tu ropa y otras cosas. Puedes planificar tus vacaciones solo o hacerlo con una agencia de viajes. Entre los posibles destinos para tus vacaciones están la montaña, la playa, la ciudad, el bosque o el lago. Si planeas estar una noche o más, debes hacer una reserva en un hotel, hostel o casa de huéspedes. Como turista, tú tienes la posibilidad de contratar un seguro de viaje. Durante tus vacaciones, vas a visitar las atracciones del país que estás visitando. Para esto, es posible que desees buscar una guía turística. Durante tus vacaciones, vas a visitar restaurantes para desayunar, almorzar y cenar. Al final de tus vacaciones, es posible que quieras comprar algunos recuerdos o souvenirs para llevar a casa y como regalo para tus familiares y amigos. Esperamos que hayas aprendido mucho con esta lección. Déjanos saber en los comentarios qué otras frases y palabras de las vacaciones te gustaría saber. Sigue con la práctica del español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!